Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. Me gustaría haber vuelto, teniendo en cuenta que estuve varios días inactivo en el canal porque tenía mucho trabajo y la verdad es que tampoco había tantas cosas nuevas dentro de Ludus como para poder traer. Ya veníamos hace rato con el tema de la facción de la semana, etcétera, ya tenían el dexito. Y me habían mencionado los devs que hoy lunes deberíamos tener nuevas noticias. La realidad es que no fue así, la realidad es que estuve consultando, no me han comentado nada, con lo cual quiero creer que se viene una actualización importante, una actualización que no solamente nos va a traer nuevos héroes, sino también alguna característica muy nueva al juego. Pueden ser las mejoras, pueden ser interacciones con los clanes, no lo sé honestamente, me resultaría raro que sean las interacciones con los clanes porque me imagino que ya la deberían haber anunciado hace tiempo, pero yo creo que sí pueden ser los perks, sí pueden ser las mejoras a los héroes, lo cual cambiaría radicalmente el juego. Quiero creer que la demora es así, es por esto, es más que nada porque ya estamos a principios de julio, siempre las actualizaciones salen a final de mes, ya estamos en principio de un nuevo mes y sin ningún tipo de información todavía. Entonces, Nachitos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, básicamente en el día de hoy, aprovechando que Muerta está disponible por medio de Invocaciones Celestiales por segunda semana consecutiva y justamente la facción de la semana es la Legión de la Oscuridad, vamos a aprovechar para revisar la facción de la semana, ver la bonificación, traerles un dexito para que puedan subir y además buscar a Muerta para subirla un par de niveles, porque tengo una barbaridad de cristales celestiales mejorados ahí acumulados, así que es básicamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Como siempre, y antes de arrancar con el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y este es el mazo que les tengo preparado para el día de hoy. Es muy similar a la semana pasada, solamente que en lugar de Don Madroño vamos a utilizar a Muerta. Vamos a revisar primero la facción de la semana. Acá la tenemos, Legión de la Oscuridad. Vamos a ver los héroes de la facción. Y tenemos héroes que no están muy metidos en el meta, honestamente. Tenemos a Pesadilla, tenemos a Ultra Rojo, tenemos a Macabrus, a Tutanramón y a la Diabla. Y el refuerzo de la semana es básicamente encantamientos macabros, que si mueren los héroes de la facción de la semana tienen un 25% de probabilidades de provocar encantamiento a quien los ha matado durante 3 segundos. Honestamente, no es una bonificación impresionante, con lo cual no hace falta tener muchos héroes de la facción de la semana adentro. Lo que pasa es que como yo la semana pasada utilizaba a Don Madroño y esta semana ya no tiene más el refuerzo de la bonificación, me aproveché para meter a Muerta, que la verdad es que está fuerte, es un muy buen héroe. Si vieron el video de la tier list, van a ver que lo puse bastante arriba, porque en términos de spam es la mejor tropa. Tengo 463 cristales celestiales mejorados acumulados. Esto todo, chicos, de hacer desafíos, de ir a la tienda y reproducir el anuncio para tener los 2 cristales celestiales mejorados cada 8 horas. Esto lo vengo acumulando desde hace mucho, mucho tiempo. Y vamos a arrancar con las invocaciones, así podemos llevar a Muerta al nivel 10, que es una carta que la verdad que vale mucho la pena poder subirla de nivel. Vamos a arrancar con las invocaciones, quizás en el medio podemos llegar a sacar alguna otra legendaria, lo cual estaría buenísimo. Vamos con otros 10, ok. Vamos con otros 10, y acá tenemos legendaria asegurada, chicos, Acá tenemos legendaria asegurada, veremos si podemos sacar a Muerta. Y tenemos al demonio. Tenemos al demonio que sacamos, bueno, no está mal de hecho, No está mal, o sea, no sé si es una tropa que me gustaría subir mucho de nivel el demonio. No sé en qué tanto puede llegar a mejorar, ¿no? Esta tropa que es así un poquito más desde el aguante. Pero bueno, vamos a seguir invocando. Me han dicho que esta semana en particular no han conseguido a Muerta. O sea, que han invocado varias veces y que Muerta está difícil de salir. Así que bueno, vamos a ver si nosotros tenemos un poquito más de suerte. Necesitamos una sola para subirla a nivel 10. De momento todas cartas épicas. Vamos por más. Ok, acá deberíamos tener otra legendaria asegurada, chicos. Ya bajamos de los 400 cristales celestiales mejorados, estamos en 393. Acá deberíamos tener otra legendaria asegurada. Esperemos que sea Muerta. Esperemos que sea Muerta. Y si no, bueno, alguna carta que también me sirva, ¿no? Vamos a ver, legendaria y Muerta. Bien, señores, bueno, costó, pero salió Muerta, la conseguimos y la vamos a estar subiendo de nivel. Si es que me da el oro, sí, me da el oro, 20.000 de oro para mejorarla. Mi primera carta a nivel 10, chicos, Mi primera carta a nivel 10, Muerta, la verdad es que se lo merece. Es una tropa que me encanta, que me fascina. Más 12% también de poder general de la cuenta, asciende a 818. Y sin más, vamos a arrancar y vamos a ver cómo funciona este dexito, los fundamentos, cómo se utiliza,
todo lo que tienen que saber, como siempre, de la facción de la semana y el deck de la semana que les traemos al canal para que puedan explotarlo de la mejor manera posible. ¿Tienen posibles reemplazos? Bueno, por ejemplo, acá Pork, del clan Rumania. Es Romania, pero bueno, en español creo que traducido Romania es Romania, el país. Viene con un deck full deck de la semana. Así que es un muy buen... es una muy buena prueba si realmente vale la pena sacar 5 héroes de la semana o específicamente no. En términos de poder general de la cuenta, este señor tiene 870, nos lleva 60% aproximadamente, con lo cual es una buena cantidad a su favor. Debería estar cómodo para ganarnos. Y acá vamos a ir por el daño o por el escudo. Vamos por el escudo para tener un poquito más de aguante. Y después en términos de nivel de cartas, Muerta la tiene nivel 9, nosotros nivel 10, Pesadilla la tiene nivel 8, Ojo Ultrarrojo nivel 8 y Macabrus en nivel 9. Nuestras cartas no están tan subidas de nivel, nuestras mejores cartas son Dragonino y Muerta, pero después el resto están en nivel 7. Con lo cual, bueno, puede llegar a complicarnos un poquito la existencia, pero no pasa nada. Vamos a intentar igualmente sacar lo mejor de esta partida. Obviamente si llegaran a salir algunos potenciadores de combate que nos pueden beneficiar mucho, este deck lo que tiene de bueno, creo que los dos potenciadores de combate más rotos que están en el juego en este momento, sin duda son de Grifo y del Pato. El stun del Pato, ya a partir de los 2 segundos, está rotísimo. Y el Grifo, con la mejora de... Esto lo vamos a jugar acá abajo. Y esto lo vamos a jugar acá abajo. Así abrimos esa piedrita. Con la mejora de la recuperación de vida o el robo de vida a medida que va atacando, ¿no? O sea, esos serían los potenciadores de combate más rotos, más fuertes. Obviamente, a mayor rareza, mejor todavía, ¿no? Eso está clarísimo. Vamos a bajar esto por acá. De momento, 1-1 en vidas. Posibles reemplazos. Honestamente, no hay reemplazo de Kitsune. O sea, si no tienen a Kitsune, este deck no sé si les va a funcionar. Porque Kitsune es muy clave y si la pueden ubicar en primera línea sería lo ideal. Funciona de muy buena manera. De hecho, este deck funcionaba muy bien con Domadroño justamente por eso. Porque Kitsune drenaba la energía y encima Domadroño los stuneaba todos en lo que era la primera línea. Era un deck que me funcionó muchísimo y subí muchísimas copas. Creo que subí como 200 copas en el inicio de temporada. Justamente aprovechando Domadroño y Kitsune en primera línea funcionaban muy bien. Vamos a ir por las 9 monedas de invocación. Perfecto, bueno, estos patocópteros acá arriba están horriblemente ubicados y no hay mucho que podamos hacer para evitarlo. Vamos a subir esta Kitsune por acá. Ok, este Grifo lo vamos a bajar por acá. Bueno, ya tenemos Super de Grifo, que nos viene muy bien para lidiar con Macabrus y con Ojo Ultrarrojo. Me han preguntado mucho cómo pueden lidiar con un Grifo. He visto mucha gente muy enojada de que es imposible jugarle al Grifo, que es una carta que está demasiado rota. Honestamente, sí está muy fuerte. Es una de las cartas más fuertes del juego, de hecho, no les voy a mentir. No les voy a decir, no, es una carta con la cual se puede lidiar fácilmente. No, no es fácil lidiar con esta carta, es muy molesta. Y más aún si saca los potenciadores, pasa lo mismo con el Pato, el Patocóptero. Una vez que consigue los potenciadores de stun, es muy difícil lidiar con el Pato, te puede ganar partidas. Entonces tener los dos en una misma composición... bueno, obviamente duplicás las posibilidades de poder ganar la partida por medio de potenciadores de combate, ¿no? Bueno, fíjense que nuestro Grifo ya se está haciendo cargo de sus carries. Perfecto, lo sacamos en superfusión de manera muy temprana, con lo cual eso es muy bueno. Y así como él tiene la pesadilla en nivel 27, que está muy bien. De hecho, el chabón la tiene en nivel 8. Y nosotros, este Pork, creo que ya me enfrenté con este jugador. De algún lugar me suena. Y nosotros tenemos a nuestro Grifo en nivel 7 y aún así el Grifo es... demasiado superior, demasiado superior a su pesadilla. Por eso es que les digo, si no tienen el Grifo, pueden probar con pesadilla, no va a ser lo mismo, pero con el refuerzo de la semana quizás le puedan sacar un poquito más de jugo. En términos de posicionamiento de tropas, no es un deck que tenga mucha ciencia, honestamente. Van a ubicar a Kitsune y, bueno, de hecho a Kitsune en primera línea va a ser su tanque principal. Kitsune puede tranquilamente cumplir con este rol, con este trabajo. Entonces vamos a bajarlo por acá. Dame un segundo porque tengo muy mal ubicadas ciertas tropas. O sea, estos patos ahí arriba están horribles. Honestamente están horribles. Ok, ya podríamos tener super del pato y de hecho la vamos a alcanzar. Vamos a hacer la superfusión ahí. Muy bien. Siempre les digo, el posicionamiento de las tropas, chicos, es crucial. Es fundamental. Tenemos 2 super contra 2 super. Esto puede funcionar, porque la pesadilla va a ultear en un lugar donde haya varias tropas, ¿no? Entonces si nosotros tenemos la posibilidad... Bueno, de hecho no ultea porque está Kitsune. O sea, fíjense lo importante que es Kitsune, lo rota que está. Su pesadilla ni siquiera llega a ultear. Acá vamos a ir por los 6 de rojo combativo.
Bueno, nos caen encima en el grifo que ya está... Está en super, pero bueno, igual no está mal. Perfecto, superfusión de dragonino. Después vamos a utilizar al grifo en segunda línea. Sería lo ideal. En caso de que haya una Kitsune del otro lado, mi recomendación personal es que al grifo lo coloquen en tercera línea, como para que pueda ultear antes de que ultee Kitsune. Esto puede variar las interacciones, chicos. Esto es un autochess, y como en cualquier autochess, las cosas a veces no pueden no salir como nosotros esperamos, ¿no? O sea, de la teoría a la lógica, a la práctica, puede fallar, puede no salir bien. Pero en general, esto debería ser así. Bueno, dame un segundo que estamos medio trabados. Él no está jugando, no sé por qué. No sé si está esperando a que nosotros hagamos los movimientos, que no hay mucho más que podamos hacer, honestamente. Está bastante complicada la partida. Bueno, le quedan 20 segundos. Y lo voy a dejar pasar hasta que él juegue. Porque no quiero perder una ronda pudiendo tener una super de Kitsune, por ejemplo. Que ya la tenemos ubicada en segunda instancia, en segunda línea. Es lo que tocó. Bueno, él no... Bueno, él mandó ronda, ¿eh? Él mandó ronda. No sé a qué está jugando, honestamente. Grifo se va a llevar su ojo ultra rojo. Nos convierte el grifo, pero el grifo ya rápidamente vuelve. Bueno, le estamos pegando un paseo bestial, ¿eh? Realmente bestial. Y después tenemos a Muerta, a Dragonino y al Pato, que lo vamos a ubicar en segunda línea. A Muerta o en tercera. Si tiene una Kitsune, colóquenla en la última fila. No pasa nada si pierden algunos patrones de refuerzo. O sea, honestamente, es preferible eso a que su Muerta no ultee, y ahí sí van a tener un problema aún mayor. Y después el Pato y Dragonino, ya saben que en tercera o cuarta línea. Eso siempre, eso no cambia. Eso se mantiene de esa forma. Perfecto. Acá tenemos una segunda superfusión de grifo. Para lidiar con el grifo, retomemos la idea, que al final me quedé medio por el camino. ¿Cómo hacer para lidiar con grifo? Que es imposible de detener. Bueno, el grifo generalmente, y digo generalmente justamente por esto que les digo, es un autochess, chicos. Y las tropas funcionan por sí solas, más allá de que a veces siguen algunos patrones, muchas veces hacen lo que quieren, y es difícil controlarlas. Por lo menos de momento, ¿no? A no ser que en algún momento nos permitan controlar algún aspecto de las tropas, es difícil desde este aspecto. El grifo suele ultear a las tropas que están más alejadas. Entonces, supongamos, ¿no? Ustedes tienen el pato y tienen el stun del pato, el potenciador de combate. Y ellos tienen un grifo, este señor Pork, supongamos, tiene un grifo que salta a tu pato y te lo detona. Bueno, básicamente lo que tenés que hacer es ubicar al pato en tercera línea y ubicar otra tropa, cualquiera sea, detrás del pato. Eso va a hacer que se lleve la marca. Eso va a ser... A ver, vamos a ver cuál es el comportamiento del grifo y a qué tropa salta. En este caso el grifo, bueno, ahora se convirtió, ¿no? Está de su lado. Fíjense que el grifo ultea... No estoy seguro si ulteó a Muerta porque estaba de espaldas a Muerta, pero vi el stun. Si no me equivoco, ulteó a un Macabrus que estaba bastante lejos. Con lo cual, la teoría debería funcionar así. Siempre ultea las cartas que están atrás, no ultea las cartas que están adelante. Entonces, bueno, encima tenemos el aturdimiento del pato. Esto se terminó acá, chicos. Esto se terminó acá, sí, ya les voy avisando. No tiene forma de ganarme con el stun del pato. Por eso cuando se quejan tanto de... Tengo dos Kitsune. Esta Kitsune la voy a fusionar y una locura, ¿eh? Nivel 58. Por eso cuando se quejan tanto del grifo, para mí el pato está mucho más roto. Pero bueno, son obviamente, dependiendo el deck que utilices y cómo juegues, una carta te va a afectar más que la otra. Con lo cual, lo acepto. Las dos cartas están realmente muy muy fuertes. Vamos a volver a observar el comportamiento del grifo. Pero es lo que les digo. No van a colocar un Tecnogolem atrás del grifo, atrás del pato, porque no tiene ningún sentido. Pero coloquen un Dragonino, coloquen al soporte. Llévense la marca con cualquier otra tropa, cosa que el grifo ultee. Y si bien es cierto que muchas veces el grifo ultea y vuelve a ultear, porque sí, porque es una tropa que está muy fuerte, por lo menos van a poder absorber el primer salto, que es el más peligroso. Porque después si tenemos un poquito de CC, si después tenemos un poquito de control de masas, si tenemos algunos stun, algún fear dentro de la composición, de hecho si tenemos un mismo grifo nosotros, que va a saltar primero a su línea, y como les digo que siempre ultea a la tropa más alejada, después va a volver a ultear y va a volver para atrás, si es que hay una tropa de su equipo que nos esté molestando a nuestros carries. Entonces... por eso les digo, coloquen otra tropa y su grifo les va a seguir esa tropa que está alejada. Por ejemplo, en este caso, a ver, nuestro grifo se ultea su ojo ultra rojo, o quien ultea, ven, va directo por su ojo ultra rojo, que es el que está último. Después, bueno, nuestro segundo grifo ultea a su Muertas, porque era la tropa que más estaba lejos. Generalmente esto sigue un patrón.
Si ustedes tienen dudas de cómo interactúan las cartas y las tropas o no saben cómo contrarrestar alguna tropa, pónganlo en cámara lenta y fíjense, bueno, en cámara normal en realidad, nosotros estamos acostumbrados a usar el por 2 para que sean más rápidas las rondas, pero pónganlo en cámara normal y fíjense cómo es que interactúa y si las cartas siguen algún patrón. En este caso el grifo ultea casi siempre la tropa que está más alejada o en la última línea, con lo cual si ustedes colocan una muerta, colocan un ángel, colocan un Batracio Lirón o cualquiera sea la carta que ustedes quieran poner ahí, que estén dispuestas a perder en lugar del pato que tiene el stun, bueno, perfecto, hagan eso y probablemente le funcione bien. Es la manera que yo encontré de lidiar con el grifo, ¿no? En tal caso, es una muy buena carta, fíjense el daño que tiene, lo que puede llegar a absorber también, tengan en cuenta que igualmente teníamos 2 grifos en su perfusión y esto también es importante. 18 copitas que nos llevamos a casa, chicos, este deck está muy bueno, pruébenlo. Si no tienen al pato, es complicado reemplazar al pato, honestamente. Pero si no tienen a Dragonino, pueden reemplazarlo con Flolatrayeta. Debería funcionar bien. Cuando tienen el stun del pato, junto con el daño en área de Dragonino y junto con el daño de Flolatrayeta, hacen muchísimo lío a las filas rivales. Los pueden desintegrar. Y mismo, también, en tal caso, pueden probar con alguna otra tropa de daño, pueden probar con Lavinia. El tema es que ahora se está utilizando mucho patos con Dragonino porque están totalmente rotos los dos y son los 2 mejores daños que hay en el juego, por sobre Lavinia, que Lavinia lamentablemente para ella quedó muy atrás. Pero bueno, vamos a recoger la recompensa, son 30 cartitas normales, o raras mejor dicho, que nos salen. Y hasta acá, chicos, el deck de la semana y el video del día de hoy. Yo creo que así como hoy no me llegó información nueva, puede que mañana sí. Habrá que ver cuándo tenemos información, pero debería estar al caer en estos días. Los devs me dijeron para el lunes. Bueno, el lunes no tuvimos información. Veremos si para el martes, miércoles tenemos algo. Ustedes quédense tranquilos, que si están suscriptos, si ponen un buen like, si comparten el canal y activan la campanita, van a estar al tanto de absolutamente todo lo nuevo de Ludus y obviamente estar al tanto de posibles cambios de balance que también deberían llegar en cualquier momento. Chicos, mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.